dicen todos los reales, como dice mi bello prometido en la bienvenida a su podcast favorito, Real Podcast. Aquí nos encontramos en un podcast muy especial, ya que este es nuestro tercer episodio que tenemos para este podcast y estamos súper emocionados. Para los que no me conocen, yo soy Pao Sánchez. Aquí estoy con Fernando Matute y hoy estamos súper contentos de poder empezar nuestro episodio número 3 con una compañía muy especial que tenemos hoy en Real Podcast. Ernesto Galdames y su esposa Leslie. Qué alegría tenernos aquí con nosotros. Muchas gracias, de verdad que es también para nosotros una sorpresa, primero la invitación, y nos pareció sumamente interesante la dinámica que se hace, así que estamos muy contentos de compartir hoy con ustedes. Sí. Así que muchas gracias por la invitación, de verdad muy emocionados de poder compartir experiencias reales que creo que son de suma importancia para todos aquellos que de alguna forma necesitamos saber cosas reales y no tanto fantasiosas, sino que reales del día a día, de nuestras vidas, así que muy emocionados con mi esposo de poder compartir con ustedes. Claro, sí, y súper contentos de verdad de tenerlos aquí. Gracias por aceptar esa invitación. Ahora son nuestros invitados de honor. Son nuestro tercer episodio ya con invitados especiales. Excelente. Así que qué alegría de verdad tenerlos. Y la última vez que hace bastante ya que mi suegro nos invitó a una cena, hizo una cena especial para poderlos conocer a ustedes. Creo que estaban recién casados, creo que va un par de tiempo. Más o menos, ya 6 años de casados. Ándale. 6 años, sí. Creo que cuando nos vimos esa vez, teníamos hace como 2 años quizá, o 1 año que hicimos como 2 años. Sí, 2 años, creo. Sí, así sí, es. Me acuerdo que dijo, voy a hacer una cena, dijo, para que vayamos Pao, tú y vamos a estar con Ernesto y su esposa, me dice. Así que ahí fue la vez que compartimos un poquito en esa cena y después creo que nos vimos un par de veces, pero de verdad que siempre había estado ese deseo de compartir con ustedes y hoy lo estamos haciendo. Así que hoy creo que qué oportunidad, creo que ambos cuando hablábamos en la invitación creo que compartíamos un tema bien creo que bien parecido a nosotros dos de nuestra vida porque venimos de familias no cristianas. Correcto. Y ellas todos vienen de familias o hogares, o sea, han nacido de un hogar cristiano. Y yo creo que nosotros no. Entonces creo que tener esa perspectiva de un noviazgo no cristiano a un noviazgo cristiano, creo que lo cambia a uno la perspectiva. Totalmente. Y yo creo que de eso vamos a hablar este tiempo de este podcast donde vamos a contar esa historia real, ¿verdad? De lo cual ustedes creo que la última vez tengo un pequeño recuerdo que creo que Ernesto venía en el bus cuando él sintió de parte de Dios, ¿verdad? Algo que como que ella iba a ser tu esposa, algo así. Más o menos. Ya vamos a dar algunos detalles ahí más interesantes. Me recuerdo cómo recordar. Ya son varios años, creo que ya. Es que eso es como el teléfono descompuesto. Se dice algo y la versión se cambia. Ya se cambia la versión, entonces aquí va a ser la versión real. Esa hoy sí va a ser la real. Valga comentar que mi esposa es chapina, ¿verdad? Así que la conquista fue en Guatemala, ¿verdad? La bella territorios extranjeros. Sí. Está interesante saber cómo surgió esa historia, ¿verdad? Claro. Extranjero. Y yo creo que, bueno, ahorita que es en Guatemala, yo soy hecho en Guatemala. Creo que por un par de días de diferencia no nací en Guate, pero la verdad que nuestra familia, parte de papá, chapina, como decimos. Ya por poquito me decían patojo a mí. Sí. Soy medio patojo. Como medio patojo. Pero cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo va el matrimonio ya todo? Pues bueno, la verdad que 6 años ha sido un tiempo interesante. El detalle es que en mi caso, vengo y me caso, nos casamos teniendo yo ya 35 años, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que tuve que pasar un buen periodo, ¿verdad? Ahí siendo procesado por el Señor, porque como tú bien decías, nuestro trasfondo no es el mismo que el que en este caso mi esposa tuvo, ¿verdad? Bueno, en mi caso, quizás el paso en lo que fue parte de mi formación académica influyó mucho porque graduado de la Fuerza Aérea,
el ambiente militar suele ser un ambiente bastante complicado, ¿verdad? Entonces, justo en ese ambiente es donde yo conozco al Señor. Entonces, poco a poco comienzo a involucrarme. Fue un proceso, ¿verdad?, que no se llevó de la noche a la mañana, y la perspectiva que yo tenía del noviazgo era totalmente diferente a la perspectiva cristiana, ¿no? Entonces, estaba totalmente distorsionada mi idea de qué era lo que de alguna manera se espera, ¿verdad?, dentro de lo que es el ambiente, ¿verdad?, cristiano. Entonces, ahí comienza esa formación, a diferencia de mi esposa, que como ustedes también compartían, ella nace en un hogar cristiano, toda su vida rodeada dentro de ese ambiente, ¿verdad? Entonces, pero es interesante que podamos conversar temas como estos, porque son los que estamos viendo día a día, ¿verdad? Donde no logramos superar ciertas etapas y entonces los problemas se ven en los matrimonios, ¿verdad? Correcto. Es entonces donde vemos la alza en los índices de divorcio, en un sinfín de cosas en donde, como siempre lo digo, en este periodo, en esta etapa de noviazgo, hay que abrir bien los ojos. Porque una vez estás casado, tienes que cerrarlos, ¿verdad? Entonces, como decir, ahorita es la oportunidad, ¿verdad?, para hacerlo bien. Entonces, ese proceso creo yo que para mí fue un cambio de mente, de cultura, de muchas cosas que solamente el Espíritu Santo puede hacer, ¿verdad? A diferencia de mi esposa, que la experiencia fue diferente, creo yo. Claro, en mi caso, yo vengo de un hogar cristiano. Soy de las que prácticamente se dormía bajo las bancas, ¿verdad? Y mi mamá, nos vamos a la iglesia porque nos vamos a la iglesia. Entonces, creo que en mi caso fue un poco diferente, aunque eso no significa que fue fácil, porque en realidad creo que como seres humanos siempre tendemos a desesperarnos en el proceso. Pero creo que algo que había en mi corazón es decirle, Señor, realmente no quiero equivocarme. O sea, quiero hacer las cosas bien, no quiero equivocarme. Y creo que eso, el estar en el Señor me ayudó un poco. No fue fácil porque tuve muchas experiencias donde en realidad como seres humanos realmente queremos venir y tal vez estar con alguien que te gusta o que alguien del colegio, pero para mí era muy importante no cometer errores de los cuales más adelante podía de alguna forma tener consecuencias. Entonces decidí realmente esperar y decirle al Señor, yo quiero que en realidad tú me guíes para hacer lo correcto, hacia la persona correcta, no quiero equivocarme, quiero hacerlo bien. Y creo que el amor al Señor era lo que me permitía tal vez estar firme en mis decisiones. No fue fácil, como les digo, ¿verdad? Uno conforme va creciendo tiene diferentes luchas, diferentes batallas sexuales de diferente tipo. Que ser cristiano no significa que estás exento de eso, pero creo que la convicción de que quería hacer las cosas bien era lo que me mantenía firme para decir no, no, por aquí no. Entonces creo que en mi caso fue diferente, pero no fue fácil también. Sí, y yo creo que esa palabra, la que decimos nosotros, esperar, creo que donde pueden surgir muchas cosas, pueden llegar a pensar las personas frustraciones porque muchas veces nosotros como seres humanos llegamos a un punto de decir, hey, o sea, tenemos esa frase famosa, me va a dar el tren. La edad va avanzando y me llama la atención que la edad que se casaron 35 años. Él se casó de 35, yo tenía 29. Nosotros ya el otro año ya nos casamos, yo de 27 y Pau de 25. Pero la verdad es que creo que muchas veces hablamos y yo creo que en un momento yo de mi vida pasé eso y dije yo, o sea, ¿qué va a pasar en un futuro? Porque yo siempre he dicho, mi sueño era tener una familia, tener hijos, formar eso. Vengo de una familia que ha sido muy, muy, muy llena de amor. Y yo miraba a mis papás y digo, hey, qué bonito. O sea, yo quiero eso mismo. Y cuando nos conocemos nosotros dos, de verdad uno dice, me salvé en el pasado de no... Y yo me recuerdo la última vez que yo dije, la única oración que hice fue, Señor, pon alguien de verdad que esté conforme a tu corazón para mi persona y ya está. Y me recuerdo que esa fue la única oración y después de que pasé el tiempo, yo siempre tenía eso de formar una persona, esperar, y yo puedo decir, vea, que valió la pena esperar. O sea, creo que valió la pena y yo creo que muchos quizás están pensando eso de que, hey, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, vivimos hoy en un mundo de lo que decíamos divorcio, o sea, vemos una cantidad de personas con divorcio y justamente
creo que ahí es donde nosotros queremos contar esas historias, va nuestra experiencia, que qué pasó cuando esperábamos, o sea, esperar, ¿verdad? Porque 35 años, yo espero preguntar, hey, Ernesto, ¿qué pasó en esos 35 años? ¿Qué surgió en tu mente? ¿Verdad? No, y es que en realidad si hablamos del tema de esperar, es un tema aburrido. O sea, ¿quién quiere esperar? O sea, correcto. Nos desespera esperar hasta la pizza, ¿no? Claro. Hasta la O sea, y fila. estamos contando y creo yo que es un tema con el que todos vamos a luchar, y tratándose de relaciones que tiene que ver con necesidades propias, es un desafío más grande. Entonces, lo curioso es cómo Dios nos da un diseño y de alguna forma pone en nosotros emociones, ¿verdad? Emociones fuertes, claro, pero al mismo tiempo nos llama a esperar. Y que, dicho sea de paso, el esperar es también un fruto del Espíritu. Pero siendo ya un poco más pragmáticos, un poco más reales, ¿verdad? Esperar nunca fue lo mío. Y en algún momento ya cuando estábamos comprometidos, hablamos con mi esposa, que por qué no nos conocimos antes. O sea, cuando nos conocimos fue tan mágico y tan especial, ¿por qué no nos conocimos antes? De 20. ¿Verdad? Ajá, o del colegio o algo por el estilo. Sí. Pero creo que aquí es importante determinar que cada historia, no podemos estandarizar el tema del noviazgo y tratar de vivir una historia que otra persona tuvo y copiar o calcar esa historia. Creo que Dios es un Dios tan creativo que en cada uno de nosotros, en cada pareja, lleva un diseño, una historia, y no podemos vivir a través de la historia de otro. Correcto. Entonces, eso nos llevó a descubrir esa respuesta. ¿Por qué no nos conocimos antes? Porque no estábamos listos. Correcto. Así es sencillo. De hecho, si nos hubiéramos conocido y llegamos a la conclusión, si nos conocemos antes, lo echamos a perder. Lo echamos a Todo. perder. Lo echamos a perder. No estábamos preparados en No realidad. estábamos preparados. Y esto quiere decir de que yo he conocido al Señor, pero aún así todavía estaba yo con luchas y situaciones que necesitaban ser formadas dentro de Claro. mí, Sí. ¿verdad? El carácter de Cristo, y es un tema en donde no está de moda esperar, ¿verdad? Sí. Y ahí es en Claro. donde tenemos el verdadero desafío. Y es que Exacto. creo que, creo que en la espera a ti te ayuda a conocerte mucho más, y eso desarrolla en ti capacidades que tú ni te imaginas, porque en realidad el siguiente paso es el matrimonio, y en el matrimonio tienes que ser paciente, tienes que esperar en muchas cosas. Entonces, si eres formado en la espera y en la paciencia para poder llegar a la persona, creo que estás en cierta medida capacitado para poder dar Correcto. el siguiente paso, ¿verdad? Sí. Y estamos realmente en un mundo donde todo lo queremos súper rápido. No nos gusta esperar. Entonces creo que la espera es importante en medio de todo esto para que tú llegues a encontrarte con esa persona. Y creo que ahí es donde sale en sí el tema de este podcast, que es ¿qué pasa? O sea, si no sirvo para esperar, soy esa persona. Tú nos puedes estar escuchando ahorita y yo me identifico completamente porque no sirvo para esperar. O sea, esperar, ¿a quién le gusta esperar? Como dijimos, a nadie, absolutamente a nadie. Y creo que una de las razones de por qué ustedes están aquí con nosotros en este podcast es que queremos saber cuál ha sido esa historia. Si estamos hablando de esperar, si ustedes están ahorita enfrente de personas que están diciendo, ok, aquí Ernesto, Leslie, yo no sirvo para esperar, soy malísima para eso. ¿Qué cosas les podrían decir a ustedes que marcaron su relación como ahora esposos y cuando fueron novios? ¿Cuál fue la historia detrás de todo esto? ¿Y cómo fue esa espera que tuvieron que, pasar ambos, ya que se casaron a los 35 y tú a los ¿cuántos años? 29. 29. Uh-huh. Sí, yo creo que, en mi caso fue una espera obligada, en el sentido de que por el trasfondo que venía no cristiano, comencé a tomar decisiones y a tomar elecciones que aunque estaba dentro de la iglesia, y esto es importante, porque aunque estaba dentro de la iglesia, pero esto me desvió de la voluntad de Dios, porque en realidad vas detrás de aquello que te gusta, vas detrás de aquello que te atrae, de aquello que te gustaría, y tenemos un perfil definido, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que distorsiona el verdadero plan de Dios, donde nuestras expectativas las basamos todo en función de lo que yo quiero, pero no me estoy preparando en función de lo que voy a poder dar. Entonces te das cuenta que el matrimonio no se trata solo de recibir. Claro. Y si llegamos con esa mentalidad, vamos a llegar errados.
precisamente porque se trata de dar. Entonces, y venimos con muchos vacíos emocionales, con problemas del pasado no resueltos. En este caso yo estaba herido de relaciones anteriores y de un sinfín de situaciones que por no tener la sabiduría, el consejo de Dios, y aunque estaba en la iglesia, aunque estaba dentro del ambiente de la iglesia, pero como que se llega a desarrollar una vida paralela, en el sentido de que no has logrado despertar una correcta relación con el Señor. Y entonces esto implica que al final el resultado va a ser determinado por las decisiones, porque no las estás basando en el Señor. Entonces esto en realidad uno dice, ¿verdad? Porque, pero bueno, viví más, experimenté más, sí. Pero así fue el costo de la factura que tuve que pagar. Probablemente si hubiera entendido antes la voluntad de Dios, probablemente la hubiera conocido antes. Pero Dios de alguna forma tiene ese plan perfecto donde nos sigue procesando. Y aún así tomé decisiones que me hicieron embarcarme en relaciones que simplemente me pusieron en un compás de espera, como abrir un paréntesis y como que todo se detiene ahí, ¿verdad? Y aquello que tú sabes en el interior de que no está Dios en el asunto, de aquello que tú sabes que Dios te está guiando por otro lado, te está inquietando, pero como que en algún momento obviamos la voz de Dios porque es más grande la voz de mi necesidad, de mi vacío emocional, de mis necesidades físicas, de las expectativas que yo tengo hacia la persona que yo quiero, que yo anhelo. Y entonces, y esto nos lleva a pensar, ¿verdad? Que si Dios tiene un plan, también Él tiene un diseño. Y claro, no es que vamos a estar con una persona que no nos guste, claro, ¿verdad? Pero dentro de ese proceso, ¿qué es lo que Dios también está desarrollando en nosotros? Así que ese proceso es el que, en lo personal, creo yo que dilató el plan de Dios, y por eso fue que finalmente cuando lo entendí, después de varios golpes, después de varias heridas, es que finalmente entendí lo que Dios me estaba llevando. Entonces a veces entre más duros somos para entender la voz de Dios, a diferencia de mi esposa desde el inicio sea dirigida por el Señor, y es una cosa donde no le ha tocado que sanar heridas, no le ha tocado que, o sea, mi esposa vino a sanar heridas de un pasado que ella no causó. Y Dios la usó. O sea, yo puedo ver la gracia de Dios a través de mi esposa, en donde vino a sanar muchas cosas, incluso de mi pasado. Cosas en donde a veces pensamos de que esto es lo que yo quiero, pero eso te va a lastimar, te va a dañar, te va a alejar del propósito de Dios, te va a alejar del corazón de Dios. Y a veces podemos estar en una iglesia, pero desconectados de Dios, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde comenzamos a ver eso. Entonces, sí llegué a ese momento, pero bien herido, bien golpeado, bien lastimado. Entonces, por eso les digo que en mi caso, en particular, fue una espera obligada, ¿verdad? En donde ya fui procesado por el Señor. Entonces, hasta ahí entendí, dije, ok, Señor, ya no busco y guíame tú al momento. Claro. Yo creo que eso, lo que tú acabas de decir, es muy cierto. Yo igual venía de cuando Pau comenzamos a salir, Pau, creo que cuando ya tomamos más seria la cosa, ella dijo, yo, de hecho, cuando fui a hablar con mis suegros, ella me dijo, no, nosotros desde que él estaba en el vientre de Pau, de Jackie, nosotros ya orábamos por su esposo. Y yo me quedé, y después ella me dice, fíjate que yo, desde que tengo razón, oraba por mi futuro esposo. Y yo le digo, yo le hago la broma, me hiciste sentir mal porque yo no oraba. En ningún momento no oraba. No oraba porque, o sea, la mentalidad es como que, o sea, noviazgo, eso y hasta ahí. O sea, de verdaderamente que no tenía como esa conexión con el Señor. Y justamente puedo decir, encontré el amor de mi vida cuando llegué a las cosas del Señor. Porque antes alejado, venía en un momento donde creo que un noviazgo o una preparación, ahorita que tenemos el noviazgo, ya que nos vamos a tomar ese paso de casarnos, creo que algo que nosotros le pedimos a Dios fue la dirección, o sea, la dirección que nos guiara si nosotros dos teníamos que estar juntos. Y yo creo que cuando fuimos teniendo esas guías, esas respuestas de Dios, creo que nos fue confirmando el propósito a nosotros. Y me recuerdo bien de que justamente nos conocimos y comenzamos a hablar y todo, y yo me quedé, o sea, qué diferente hoy el noviazgo. De hecho, de un principio le dije, me está costando adaptarme al noviazgo que tenemos. Porque antes era como que totalmente diferente, totalmente diferente. Algo súper nuevo. Súper nuevo. Y al principio costó eso de adaptarme a un noviazgo cristiano, porque yo creo que, bueno, cuando vine el Señor y conocí a Pau, creo que
Dios me permitió vivir ese proceso de encontrarme, creo que conmigo mismo, de que yo le digo a Pau, puede sonar loco, pero a mí me gusta ir al cine solo, me gusta ir a comer solo. Y cuando yo iba a esos lugares, hacia el cine o iba a cualquier lado diferente a tomar un café, yo me ponía a pensar qué bonito fuera estarme tomando este café con mi futura esposa. Y me encontraba eso y comenzaba a crear mi perspectiva en mi mente y comenzaba a pensar cómo la busco y todo eso, pero de repente apareció Pau en una pandemia, o sea, justamente en la pandemia nuestro amor comenzó en lo encerrado y comenzó virtual, y cuando nos conocimos todo cambió. Entonces creo que ese tiempo, yo creo que es muy necesario, que esperar vale la pena. Y como dicho en este podcast ahorita, esperar lo que menos nos gusta. O sea, cuando vamos a un restaurante queremos que la comida venga al minuto que lo ordenamos, ahorita mismo la queremos. Y creo que a veces eso, y nos estresamos y comenzamos a gustar, no viene la comida, o a veces llega y no llega de la mejor manera. Pero yo creo que nosotros, esa historia que estamos contando hoy, creo que es bien importante contarla tan real como lo estamos haciendo, porque lo que tenemos que, yo puedo decir totalmente de acuerdo, decir que vale la pena esperar. O sea, puedo decir, valió la pena esperar 27 años para formar mi familia. O sea, valió la pena cuando Pau vino a tratarme a mí como jamás me habían tratado. O sea, vino ella a tratarme a mí con detalles que jamás los había recibido en un noviazgo pasado. Jamás. Y hoy venía a recibirles como que te viene a llenar ese vacío que trae uno. Y la verdad que con Pau nos sentimos súper contentos, y ver esa historia, sí, digo yo, como nos que vemos como reflejados de alguna manera. Me veo reflejado con Ernesto, porque sí, nos tocó vivir eso. Y Leslie, creo yo que también debe haber vivido. ¿Qué pensabas en ese tiempo? A mí me gustaría saber cómo en la iglesia. Yo quiero decir como mi parte, pero quiero que Leslie diga como lo que ella vivió. O sea, ahora ya nos contó Ernesto. Ahora, ¿qué estaba viviendo Leslie? ¿Qué fue lo que ella vivió? Sí, creo que la espera no es fácil, pero sí creo que es lo más seguro. Uh-huh. En mi caso, pues, como les digo, vengo de un hogar cristiano, pero luego de eso salgo de mi burbuja porque me voy a trabajar fuera del país, de Guatemala. Entonces, trabajé para una línea de cruceros durante 8 años. Entonces, salía de Guatemala e viajaba por 8 o 10 meses dentro de los cruceros. Wow. Y la vida en los cruceros es una locura. Vida de cruceros. Es vida de cruceros. Es tipo Las Vegas en el mar. Es tipo Las Vegas en el mar. Yo creo que no acepto ir a un crucero. De verdad que no tengo muy buena experiencia. Entonces, como una chica cristiana que siempre estuvo, ¿verdad?, en esa burbuja, sale de ese lugar y se va totalmente a un mundo, pues... real, o sea, un mundo totalmente real. diferente, real. Creo que fue una etapa bastante difícil para mí, porque comencé no a experimentar, sino que a ver otro tipo de escenarios, otro tipo de cosas, ¿verdad?, en mi vida, que aparentemente, o sea, eran atractivos para mis ojos, ¿verdad? Pero realmente creo que la convicción de lo que yo quería hacer y estaba determinada en esperar por la persona correcta, me llevó hasta este punto con mi esposo. Pero, por ejemplo, habían personas que me acortejaban de italianos. Mi amor, lo siento, ¿verdad? Italianos, alemanes, ¿verdad? Ningún salvadoreño me acortejó. Eso sí, ningún salvadoreño. Ya estaba reservado ya. Usted es el único salvadoreño. El único, es que bueno, la línea de cruceros estaba en toda Europa. ¿Verdad? Estaba en toda Europa. Pero imagínense cómo fue que ningún europeo logró llegar a la talla, ¿no? O sea, salvadoreño. Un salvadoreño. Entonces sí. Y obviamente, o sea, imagínense, siendo acortejada, la mente ya le empieza a volar uno, bueno, hijos italianos, hablar italiano, vivir en Italia. Pero luego me venía al mundo real nuevamente y decía, no, pero o sea, quiero hacer lo correcto, quiero ser guiado por el Señor. Luego de 8 años, ya era momento para bajarme de los cruceros, ¿verdad? Ya estabilizar un poco mi vida porque pasaba mucho viajando. Wow. Y es entonces ahí cuando yo conozco a mi esposo. Cuando ya tomé la decisión de ya no seguir más en los cruceros, me bajo, voy a la iglesia, y ahí es cuando mi esposo lo invitan a predicar a la iglesia. Y a es la ahí iglesia... a la iglesia donde yo estaba, pero como yo llevaba muchos años prácticamente viajando, nunca coincidí con él.
Hasta el momento Hasta en el que yo fue. digo, bueno, ya solo termino este contrato y yo ya me quedo en Guatemala y ya no renuevo contrato. Entonces, en ese lapso, pues yo estuve varios meses y ya cuando tenía más o menos un año de estar ya fija en la iglesia es cuando conozco a mi esposo que él llega a predicar. Entonces, obviamente creo que esa espera valió la pena en ese punto y aunque él no sabía hasta cierto punto que yo sabía que él iba a ser mi esposo porque yo lo vi que él salió a la plataforma a predicar y es aquel sentir, ¿verdad? No puedo decir, ay, Dios me habló, bajaron los ángeles, ¿verdad? Claro. Que muchas veces queremos esas señales como para venir y estar seguros, sino que era una corazonada como nunca antes que me dijo, él es tu esposo. Y yo me quedé y me puse a verlo así, ¿verdad? Empecé a ver ya detenidamente y sentí esa corazonada. No se lo dije a nadie, solo lo sentí muy adentro, no se lo dije a nadie, nunca le dije nada a él, nunca lo busqué, nunca le escribí, nunca le di un like, nunca nada, solamente tuve esa corazonada y es cuando comienzo a orar por él. ¿Verdad? Yo desde muy pequeña siempre oraba por mi esposo, así como tú, ¿verdad? Pero ya desde ese momento comencé a orar por nombre y apellido. Wow. Y comencé a orar y justamente grabo mis oraciones porque el Señor pone un sentir en mi corazón donde me decía, graba tus oraciones. Entonces comienzo a grabar las oraciones. Hoy, 29 de abril del 2016, oro por usted. Ernesto, el Señor me dijo que usted va a ser mi esposo. No sé cuándo el Señor nos va a unir, pero yo oro por su familia, oro por su trabajo. No lo conozco porque en realidad no lo conocía. Oro por usted y comenzaba a grabar las oraciones una y otra y otra y otra vez y otra oración. Pero te estoy hablando que desde ese punto hasta el punto en que mi esposo o el Señor realmente nos une, pasaron 3 años. 3 o sea años. que mi espera no fue tanto también para conocerlo, sino que para que la revelación llegara a él. Llegar a la unción. Bueno, cruzar a la frontera. De 3 años. Vale decir que uno de hombre suele ser un poco más lento, ¿verdad? Para ese tema de escuchar la voz de Dios y de discernir, ¿verdad? Yo creo que ella desde que, como lo comenta, desde que me vio, ella supo lo que Dios estaba poniendo, esa impresión, ¿verdad? En su espíritu acerca de qué era lo que yo podía representar para ella. Y aquí quiero agregar algo más por el hecho de que vivimos en un mundo difícil de relaciones. Sí. O sea, donde es un océano donde cada quien está detrás de sus propios intereses. O sea, donde si alguien se acerca a alguien es en función de una necesidad, de un vacío emocional, nos encontramos con gente tóxica, nos encontramos cada quien detrás de cualquier cosa menos interesado por hacer la voluntad de Dios. Correcto. Entonces, cuando tú haces ese plan y te pones de acuerdo con Dios, es cuando estas cosas comienzan a pasar. O sea, yo nunca... Y yo se lo digo a mi esposa, mi amor, yo jamás hubiera esperado 3 años por usted. ¿Verdad? Si ya veo en un año que no hay nada, ¿verdad? Entonces, pues yo sigo mi camino, ¿verdad? Pero en realidad, si no fuera tan importante la espera, claro, entonces Dios no hubiera diseñado un fruto del Espíritu llamado paciencia. Entonces, sí. Pero a mí me encantaría también, mi amor, que pudiera hablar de qué pasó en ese momento de espera, porque es lo que muchos están pasando. O sea, todos sabemos que Dios tiene un plan para mí. Correcto. Pero mientras no llega y ese lapso se ¿Qué alarga, pasa? pasan muchas cosas por nuestra mente. Y a esto sumemos la presión social, la presión de los amigos, las necesidades sexuales, las emociones, las hormonas. Entonces parece imposible. Un sinfín de cosas. Ajá, con todo eso encima, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en esos 3 años también qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió en esos 3 para años? lograr esperar eso? Bueno, yo me recuerdo que nosotros creo que un par de meses yo estaba como que, bueno, ella me decía como que, mira, ¿y cuándo me vas a preguntar? O sea, ¿cuándo? Y Sí, es que tranquilo. creo que también es que es chistosísimo escucharlos a ustedes porque les prometo que se relaciona un montón. Así como dijo Leslie, yo de hecho, así como tú dijiste, a mí Dios me dijo, y no sé si ya te lo había contado alguna vez, pero si no, bueno, aquí va a ser revelado. Aquí va a ser No me revelado, recuerdo. qué real. Pero nosotros, a diferencia de ustedes, nos conocimos en pandemia. Y como pues sí, todo estaba encerrado y así, me acuerdo que tuvimos la primera, o sea, como quizás el acercamiento más, o sea, lo más cercano que tuvimos. Pero creo que antes fue de que pandemia tuvimos- ya me había visto, ¿verdad? Sí. Ya había visto a Fer, pero de lejos, o sea, no sabía nada de él, literal, así igual, no Era sabía la nada única de él. luz que resplandecía ese No pavo sabía ahí nada. en la... Pero sí, no sabía nada de él. Sí lo había visto, pero ya cuando empezamos como a hablar y así,
yo quería estar segura de que era Fernando y que no me estaba equivocando. Y una de las cosas que ahorita que tú dijiste me recordé, o sea, así como mi mente voló a ese momento. Y fue que como ya hablando, así como conociéndonos más, estamos en plan de amistad, porque todavía no estaba dicho nada. Literal, apenas nos estamos conociendo. Cuando tuvimos nuestra primera videollamada, justo yo me acuerdo que fue una vez, creo que fue de noche, hablamos así normal, una videollamada normal. Y yo me acuerdo que en esa videollamada justo nos despedimos y todo, cada quien, o sea, se fue a dormir y todo eso. Pero yo antes de dormirme, literal así, y puede sonar súper loco, pero yo, o sea, hasta a punto de acostarme, me acuerdo, y de la nada solo vi las letras, así que decía, él es. Y yo, ¿cómo así? O sea, él es así tal cual, visible, o sea, probablemente puede sonar súper loco porque me van a decir cómo van a ver unas letras ahí en la cama o en el techo, ¿verdad? Pero yo vi esas letras, o sea, así tal cual, puntual, él es. Es que yo mandé ahí que se y cuando yo y cuando yo vi en neón ahí las letrecitas. Sí, y cuando yo vi esas letras, y fue súper extraño porque jamás me había pasado algo así, yo me puse a llorar, o sea, me quebranté porque era como que Dios me estaba diciendo, y yo decía, ¿cómo es posible, Dios, que me estés diciendo que Él es la persona por la que yo he estado orando? Si apenas, o sea, nos estábamos conociendo, o sea, no nos conocíamos así tan a profundidad. Claro. Apenas empezaba como en la amistad. Yo no sabía, o sea, mucho de él. Apenas, bueno, ni siquiera, creo que solo conocía a la hermana de Fernando. Y yo decía, qué loco, o sea, inclusive no le dije a nadie, no le dije ni a mis hermanas, ni a mis papás, porque me iba a decir, o sea, está loca, o sea, ¿cómo vas a ver que él apenas lo están conociendo? Ajá, cabal, y que ya sabe que él es. Entonces, y me acuerdo que así como Leslie, quizás yo no tuve como eso de las voice notes de oraciones, pero oraba por él. Y una de las cosas que, a diferencia de las voice notes, y aquí las tengo, es que en las notas de mi teléfono, cuando pasó eso, yo le escribí, fue en una madrugada, o sea, literal, o sea, no me acuerdo si me estaba o acostando o me desperté, pero vi esas letras y lo anoté, así tal cual. Y cada cosa que Dios me iba revelando de Fernando, cada cosa especial que Dios hacía, yo ahí lo tengo anotado. Y Fer, creo que ya visto sí, esa nota, yo ¿verdad? La vi, yo me quedé como que... Como un diario moderno. Sí, un diario moderno. Y me mostraba, yo me quedé como que... Yo creo que en ese lado las mujeres tienen ese detalle de... Sí, y es que fíjate que en realidad Dios es un Dios creativo y es muy creativo para unir personas. Y esto realmente me recuerda mucho a Rebeca con Isaac, la forma tan creativa en la que el Señor hizo que ellos se unieran. Sí, porque en realidad esta mujer hizo lo que... el sirviente le pidió, ¿verdad?, al Señor que pudiera hacer. Entonces ella lo hizo. Y así, de maneras creativas, el Señor ha unido a diferentes personas en la Biblia, pero Él sigue uniendo a personas en este siglo, en este tiempo, de manera creativa. Entonces, en nuestro caso, el Señor nos unió de una manera tan creativa, porque es cuando yo, entonces, en ese lapso de los 3 años, es cuando comienzo a decirle, Señor, ¿de verdad fuiste tú el que me hablaste o me equivoqué? ¿Verdad? Porque 3 años... Él, por ejemplo, llegaba a predicar a Guatemala una o dos veces al año, y yo, Dios mío, y va a venir. Y yo, que me pongo, ya saben ustedes, ahí. Pero en realidad ni me volteaba a ver, o sea, nada, o sea, yo tratando como, hola, mucho gusto, hola, bendiciones, el bien. Y es que yo estaba muy cerca de los pastores de la iglesia, los pastores generales, entonces tenía un poco más acceso como para que él me pudiera ver, pero aún así solo nada más bendiciones. Eso era lo único que me decía en la espera de una o dos veces al año, de un año. Wow. ¿Y qué sentías cuando no sucedía? Venía la duda. Yo le decía, Señor, o sea, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿fue realmente mi carne o qué onda, mi emoción, verdad? Pero es que era un sentir diferente. Y yo entendía que en realidad el Señor seguía formando la paciencia en mí. Entonces, en ese punto es cuando el Señor usa una manera súper creativa para unirnos, ¿verdad? Porque estaba dificilón que realmente Él viniera y me volteara a ver, ¿verdad? O sea, seamos honestos, ¿verdad? Porque ya de todas maneras, ¿verdad? Eso sí, nunca le escribí ningún mensaje, nunca le di un like, nada, nunca, o sea, nada, o sea, solo sabía que yo le decía, Señor, si esto es tuyo,
tú se lo vas a decir a él por aparte, pero yo no voy a meter mi mano, aunque sí, confieso que lo stalkeaba un montón. Sabía, me metía a su perfil y todo, y miraba y aquí y allá, pero nunca se lo demostré. Wow. Ni a él ni a nadie. Mi mamá sí lo sabía, porque le dije, mire, mami, sentí esto, sentí el otro, pero incluso mi mamá me decía, mira, hija, o sea, ya quítate eso de la cabeza, porque en realidad siento que no es así, porque ya van pasando los años y él... No hay ninguna señal de parte de él, ¿verdad? Pero decía, no, mami, yo sé lo que sentí, voy a seguir esperando. Hasta que entonces es cuando yo me bajo de los cruceros, pasan 3 años, pero en ese lapso de 3 años yo comienzo a trabajar como gerente administrativo de un hotel que era hotel de una sociedad donde los pastores eran parte de esa sociedad. Okay. Entonces, los pastores siempre a sus invitados les gustaban atenderlos en casa, pero justamente en ese tiempo los pastores andaban de viaje y es cuando me llaman a mí al hotel y me dicen, mira, Leslie, va a llegar Ernestito, por favor, dale la mejor habitación, no estamos en Guatemala, pero ay, no, qué pena. Pero ¿sabes qué? Me dijo la pastora, invítalo a desayunar, desayuna con él. Que no desayune solito porque qué pena, no solo que va a estar solo. Mira, deja todo lo que estás haciendo ahí y ya organízate para poder desayunar con él. Y Leslie como que sí, se cumplió. Yes. No. Entonces, sí, está bien, pastora, sí, con mucho gusto, sí, claro que sí. Entonces, cuando yo lo llamo, le digo, mire, me presento, mi nombre es Leslie, soy gerente administrativo del hotel. Mire que me han dicho los pastores que están muy apenados, pero me pidieron que si pudiera desayunar con usted. Sí, claro, muy amable. Está bien, sí, me encantaría tener compañía y compartir con alguien. Muchas gracias. Y así, él súper respetuoso, ¿verdad? Pero él no sabía todo lo que implicaba, ¿verdad? ¿Y todo qué sentiste, el remolino Leslie? de emociones que había. Esa noche no pudo dormir. No, era algo, pero imagínate, o sea, por lo que había estado orando durante tanto tiempo, durante 3 años, pero a eso súmale todo el tiempo de espera por tu esposo, o sea, por la persona, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, es cuando... vengo y me pongo súper emocionada, voy a mi casa y digo, Dios mío, ¿qué me pongo? ¿No me pongo el uniforme? Sí me pongo el uniforme, porque realmente quería llamar su atención, claro. ¿Verdad? Uh-huh. Pero luego entendí que si el Señor tenía un plan con él, no importara lo que hiciera, al final él iba a hacer algo. Entonces, cuando ocupo ese tiempo para orar y decirle, Señor, ha llegado el momento por el que estaba esperando durante todo este tiempo. No sé lo que vaya a pasar, no sé lo que vayas a hacer, pero... creo que este es el momento en el que tú estás haciéndolo perfecto y hermoso. Entonces, vengo y voy a desayunar con él y nos sentamos, él muy amable, me dice, Leslie, ¿cómo está? ¿Y cómo va en la universidad? Muy bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo va en la iglesia en El Salvador? Muy bien. Y comenzamos a hablar de memes, de trivialidades, uh-huh. De trivialidades. Cuando de repente, y es que eso me encanta porque los de repente de Dios son los que te cambian la vida. O sea, esos de repente de Dios son los que te cambian la vida y muchas veces tú tratas de buscar tus de repentes, pero los de repente son cuando en realidad Dios toma su tiempo y toma el asunto en ese momento. Entonces ese de repente me cambió la vida porque justamente estábamos ahí desayunando cuando Él me mira, o sea, estábamos hablando de memes, o sea, no estábamos hablando de miradas ni de nada, o sea, estábamos hablando de trivialidades cuando de repente se me queda viendo así como una mirada, pero que me puse nerviosa y yo pensé, tengo algo en los dientes o no sé, porque es que me miraba y se me quedaba viendo así. El desayuno chapín. Y le hacía... Y se me quedaba viendo y decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Cuando de repente me cambia la plática y me interrumpe y me dice, Leslie, perdón que la interrumpa. Solo quiero hacerle una pregunta. Y yo, sí, dígame. Y yo, ay, Dios mío, que no tenga nada. Y me dice, ¿cómo está su corazón? ¿Tiene novio? ¿Hay alguien que la pretenda? ¿Está comprometida? Y yo le dije, no. De verdad estoy esperando por una promesa de parte del Señor y estoy en espera. Pero entonces yo no sabía lo que en ese lapso había pasado. Y quiero que si lo puedo compartir mi esposo, ¿qué pasó en ese lapso donde me estaba viendo? Del otro lado de la historia. Lo que pasa es de que, yo estaba de lo más normal. Yo recuerdo que tenía que regresarme a El Salvador. Y recuerdo muy bien ese día porque tenía que venir a cubrir unos pagos del edificio donde estábamos reuniéndonos en la iglesia. Uh-huh. Y entonces me dice que me acompaña y que nice, no desayuno solo. Y era de lo más trivial, como dice mi esposa. Pero, como decía Paula, hay cosas
que cuando Dios esté en el asunto, escúchame bien, van a comenzar a suceder cosas locas. O sea, Claro. Dios está en el asunto y Él es tan creativo donde te va a mostrar, te va a revelar de una forma que como Él te conoce, de la manera que sabe que va a llamar tu atención y te va a guiar hacia esa persona. Correcto. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando de que ya en ese momento ya habíamos sido procesados cada uno por nuestro lado. Pero entonces yo estaba platicando con ella y la estaba viendo a los ojos, le estaba poniendo atención, cuando en un momento veo que como que sus pupilas se dilatan. Y entonces por eso me llamó tanto la atención que yo fijé totalmente mi atención y era como que me perdí de ese instante, ¿no? Y entonces yo veo que se dilatan y como que se abren los ojos, como que fue una ventana. Y de alguna manera la Biblia habla de eso, ¿verdad? Que los ojos es la lámpara del cuerpo. Entonces veo que se abren los ojos y entonces yo pude ver, no sé si fue una visión, no les puedo explicar. Y es como tú dices, o sea, pasan cosas locas, ¿verdad? Que no puedes explicar, pero y no estamos aquí para que alguien nos crea porque es mi historia y es lo que Dios me reveló a mí. Sí. Y por muy loco que parezca, pero es como una ventana que se abrió y entonces como que yo pude ver adentro de ella. Y entonces lo que yo vi es que caía como oro. Y en ese momento tuve un sentir y una voz del Señor tan clara que me dijo, esa es mi gracia en ella. Wow. Entonces eso captó mi atención y hizo que todo lo demás se desvaneciera, como cuando tú vas a tomar una foto en modo retrato, enfocas el objetivo y todo lo demás desaparece, ¿va? Entonces eso fue justamente, entonces, cuando Dios ya había captado toda mi atención, es cuando por segunda vez en mi vida escucho la voz de Dios. Yo no lo había escrito. Yo escuché la voz de Dios en mi oído derecho que me dijo 3 veces, ella es tu esposa. Entonces, wow. y es algo impactante y uno puede decir, qué lindo, qué bonito. Y no quiero tampoco establecer un estándar de relaciones y que todos vayan a creer que si Dios no les habla de forma audible, entonces no es ella, ¿verdad? Porque vuelvo a lo que decía al inicio, cada relación, cada pareja, cada persona es una historia diferente. Con el mismo autor, pero una historia total, con un desenlace totalmente diferente. Entonces, no pretendemos con esto establecer un estándar de relaciones, ¿vea? O idealizar las relaciones, porque todo esto de los milagros y las señales va a depender de tu relación con Dios. Correcto. Entonces, tú no puedes estar esperando de que Dios te dé señales, de que Dios te hable, que Dios te guíe, si no tienes una relación con Él. Sí. Para ese momento, mi relación con Dios estaba muy estable, de tal forma que escucho la voz de Dios y en ese instante, para mí fue tan claro todo. Ahí sabía entonces que esa mujer que estaba frente a mí, que lo único que sabía de ella era que se llamaba Leslie, por mí salía de ahí y me casaba con ella. O sea, a ese nivel. Tanto así que entonces fue cuando de una sola le hice la pregunta, le dije, quería saber y estar claro, ¿no? Si había alguien, no sabía si estaba casado, tenía novio o algo. Y cuando ya supe que no tenía nadie, comenzó todo, pero fue en realidad rápido, porque ahí fue cuando le dije, mire, yo me regreso de El Salvador, si gusta me da su número y así yo le aviso cuando pase frontera y estemos ahí. 502. Y pues ella bien preocupada, ¿no? Sí, claro, avíseme por favor cuando llegue. Y ahí comenzamos a platicar. Cuando haga paradas técnicas, todo, avíseme por favor. Cada punto. Ahí creo que todavía no estaba el live location todavía. Sí. Y ahí es donde comenzamos, pero en realidad fueron nada más 2 semanas que estuvimos platicando, cuando en una madrugada, porque nuestras conversaciones eran casi de madrugada, ¿verdad? Sí, pero algo curioso es de que cuando él escucha esa voz que le dijo que yo era su esposa, o sea, no me dijo ahí en ese momento, o sea, claro. mire, el Señor me acaba de hablar que usted va a ser mi esposa, ¿verdad? No, sino que él se viene para acá a El Salvador, reúne a toda su familia y le dice, miren familia, tengo algo importante que decirles. Y a sus hermanas y a sus papás y le dicen, mire, la búsqueda por mi esposa ya terminó. O sea, ¿cómo así si te vas soltero? Hace 2 días que te fuiste a Guate y te vas soltero y ahorita venís que ya tenés novio. O sea, ¿qué onda? ¿Pero cómo se llama? ¿Pero cómo se llama? Solo sé que se llama Leslie. Solo sé que se llama Leslie. No, entonces yo le digo a él, o sea, ¿qué convicción tenía usted de que en realidad yo le iba a decir que sí? ¿va? O sea, ya con esa convicción llega y llama a su familia y luego con qué convicción usted sabía que iba a decirle que sí, más él no sabía que de este lado, obviamente, yo estaba orando hace 3 años. Entonces a ese punto él me llama una madrugada, me dice, ¿puedo llamarle? Le digo, sí, claro. Comenzamos a hablar y me dice, fíjese que no sé cómo lo vaya a tomar. O sea, pero en realidad, porque tomábamos también la costumbre de orar juntos. Platicábamos y al final orábamos juntos en esos primeros días. Sí, pero ese fue, en realidad este punto fue después de que él ya se viene para acá a El Salvador. Claro. Me dice,
me gustaría platicar con usted. Mire, yo no sé cómo vaya a tomarlo, pero necesito explicarle algo que pasó en ese desayuno. Y me dice, fíjese que yo escuché la voz del Señor en mi oído que me dijo 3 veces que usted era mi esposa. Wow. Y yo le dije, ay, papito, mire, yo tengo 3 años. Mucho se tardó. Yo le dije, fíjese que en realidad yo hace 3 años tuve un sentir en mi corazón donde el Señor me dijo que usted era mi esposo. Wow. Y una de las muestras es todas las oraciones que había grabado durante estos 3 años. Y se las mandé todas. No. Me topó la memoria del todas las teléfono. oraciones. Vigilia con la... Sí, claro, todas las oraciones. Wow. Y me dice mi esposo, o sea, Dios cómo es, Dios realmente cómo nos conoce, porque creo que si usted no hubiese grabado esas oraciones, para mí hubiese sido difícil realmente De creerle creerlo. de que usted durante 3 años estaba Sí. orando Es que por está mí. difícil creerlo en realidad. 3 años. Sí, y qué Ajá, bonito, entonces qué ahí bonito. es cuando ya iniciamos todo esto y es cuando en realidad Dios comienza a acelerar las cosas. Sí. Es cuando comienza ya a acelerar todo. Él me dice, quiero hablar con sus pastores y quiero hablar con su familia para poder decirles que quiero acortejarla. Luego de eso ya me dijo que viniera aquí a El Salvador a conocer a su y es familia. importante saber estar también bajo autoridad, Claro. ¿verdad? Porque con los primeros que hablé fue con sus pastores. Luego hablé con su familia el mismo día, fui a Guatemala. Eso fue 15 días después del desayuno. Entonces platicamos y después de esos 15 días le dije que viniera a El Salvador para presentársela, ¿verdad? Y ya aquí en El Salvador la presento a mis papás. Ahí fue cuando ya dijimos que íbamos a... Aquí le pedí que fuera mi novia 15 días después y le dije Wow. en 15 días voy a Guatemala para ya presentarla, porque yo llegué a la iglesia a predicar, ¿verdad? No a buscar novia, ¿verdad? Entonces, para formalizar y que la gente Sí. sepa, ¿verdad? Ajá. Entonces, así lo hicimos y fue cuando en esos 15 días después yo voy allá y la presento frente a toda la iglesia, pero lo que nadie sabía es que en mi traje llevaba el anillo y frente a toda la congregación, ahí mismo, con una rodilla en el piso, en el altar le pedí que fuera mi novia. Wow. Entonces, fueron 15, o sea, prácticamente mes y medio desde el desayuno hasta el nuestro compromiso. Wow. Wow. Sí, y yo creo que esas historias, como decimos, Dios es creativo y creo que marca la historia con cada uno de nosotros, los va a marcar Sí. diferentes. Y yo creo que todos los que nos están escuchando y van a estar pasando, ¿cómo va a ser mi historia? ¿Verdad? Sí, ¿Cómo Dios no, va a crear mi sí, historia y sí. cómo la va a crear? Yo creo que Dios, decíamos en los podcasts anteriores, de que no mandamos ahorita, vayan y busquen, no, sino que tómense ese tiempo para esperar que llegue la persona correcta a las vidas de cada uno de los que están escuchando. Y me gustaría que podrían algo decirle a los que nos van a escuchar, una frase que a ustedes como esposos los ha marcado o algo que ustedes sientan decir a las personas que nos están escuchando. Me gustaría que la pudieran compartir. O que marcó su Algo relación. Que sí, que usted piense, esta frase ha marcado la vida de nosotros. Sí, bueno, pudiera decirles básicamente que dentro de todo esto, sé que el tiempo se vuelve bien corto en medio Sí. de tantos detalles porque pasaríamos mucho tiempo hablando de los detalles, Sí. pero algo que sí es puntual y que nos ha servido no solo para sostenernos en ese tiempo de espera, en el proceso de la relación, sino también ya como esposos, ya como casados, ha sido el que ella fuese guiada por el Señor y en mi caso, que escuchara la voz de Dios. O sea, no fue alguien que me dijo, mira, ella es. No fue alguien que oró y me dio una palabra profética o algo. Un no, pastor fue Dios. Y todo eso depende de tu relación con Dios, que nadie lo puede hacer. Entonces, eso es lo que va a garantizar en medio de un mundo de relaciones tan convulsionado, tan difícil, donde nadie está interesado en tus sentimientos, en tu corazón, está interesado en tomar una parte de ti y llevarse lo mejor de ti. Entonces, en ese contexto, solo Dios puede preservarte y guardar tu corazón para encontrar a la persona correcta y decirles que matrimonio perfecto no existe, pero sí existen matrimonios felices. Eso sí. ¿Verdad? Así que eso es lo que ha hecho de nuestra aventura, de verdad, algo que podamos disfrutar y que ahora quisimos compartir y dada esta oportunidad, recordar todos esos momentos tan lindos donde Dios estuvo Sí. en cada etapa. Sí, yo creo que eso es lo que decían, muy, muy cierto. Recordar, yo creo que el tiempo se nos hace como corto, Sí. pero creo que hay tantos detalles que decir, pero creo que Leslie quiere decir. Leslie algo. también quiere decir Sigamos, algo. Sí, Leslie. creo que para ya ir finalizando, quiero decirles a todos de que Dios es un Dios real
para personas reales con historias reales. Así que creo que es momento de que tú quizás estás en este punto de tu vida donde piensas que una historia no puede suceder en tu vida, pero quiero decirte que si tú eres una persona real, tú tienes un Dios real, donde va a ser realmente una historia diferente, pero con propósito. Así que si estás en este punto de tu vida donde no quieres esperar porque puedas estar desesperado, porque quizá ya tienes, ya como dice Fernando, ya crees que te dejó el tren, pero espera en el Señor. Y sin duda esperar no es lo más fácil, pero sí te puedo decir que es lo más seguro. Así que Totalmente. Así que queremos decirle que quizás estamos ya también finalizando el año y quizás esperaste en algún momento de que alguien iba a llegar a tu vida, pero quizás el 2024 pueda sorprenderte Dios de una manera muy creativa, que lo va a hacer como a ti, quizás como nunca lo has esperado, y ten esa paciencia, ten esa confianza en que Dios va a poner tu persona correcta. Y yo estoy seguro que después nos van a escribir en los comentarios: encontré mi pareja, encontré los próximos invitados. Los próximos invitados van a ser ustedes, que van a estar contando sus historias. Y es que Dios no necesita años para cambiarte la vida. Claro. O sea, Dios lo puede hacer en un segundo. En un segundo. Y sabes, a mí el Señor me cambió la vida en un mes. O sea, estaba soltera y un mes después ya estaba comprometida. O sea, Dios no necesita años para poder cambiarte la vida. Así es. Y algo que, bueno, para decírtelo como última cosa, es que tu historia, el hecho de que tú esperes la historia que Dios está escribiendo desde ahorita. Uh-huh. Y algo que dijeron Ernesto y Leslie, es esa relación que nosotros queremos como invitarte desde lo más profundo de nuestro corazón, y es lo que ha pasado detrás de estas historias, es que nuestra relación con Dios ha permitido que estas historias loquísimas pero reales sucedan. Y si tú quieres que esto llegue a pasar en tu vida, bueno, la receta o el secreto es que tú puedas hacer una relación con Dios, una relación muy genuina, muy real con Dios, y la historia real en tu vida va a llegar. Así que les agradecemos a los pastores Ernesto y Leslie de Kingdom Church. Qué alegría poderlos tener acá, y esperamos también otro episodio, ¿verdad? Claro, que puedan estar con nosotros. Con gusto. Sí. Así que los invitamos que se puedan suscribir a nuestro canal y activar la campanita, por favor, para que puedan estar recibiendo las notificaciones de nuestro podcast. Así que muchas gracias por estar escuchando en las diferentes plataformas de Real Podcast. Así que nos vemos hasta el episodio 4, y vuelvo a decirles muchas gracias a nuestros invitados de hoy. Muchas gracias. Saludos. Nos vemos. Cuídense reales. Nos vemos en el episodio 4.